Agrocreativo presenta Cultivando Ideas, el podcast de agronegocios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cultivando Ideas, el podcast de agronegocios. Yo soy Paco Mezcua y en esta ocasión está con nosotros el doctor Leudillanes Ramos, ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrícolas, residente en México con origen cubano. Va a ser nuestro primer episodio internacional. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, mi hermano. Es un gustazo acá estar en tu podcast. De verdad, esperamos pasarla bien y pues nada, ya sabes, para compartir ideas. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, agradezco muchísimo el tiempo y estoy convencido que nos va a compartir algo realmente enriquecedor. Vamos un poquito hacia atrás del tiempo, ¿no? A sus primeros años de vida, su infancia. ¿Cómo fue ese primer contacto que tuvo con el campo? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Recuerda algún episodio en concreto? Mira, yo nací en la ciudad, pero desde muy chiquito mi abuela me llevaba al campo. Había como una especie de finquita cerca de donde yo vivía en la ciudad, porque vino el periodo especial. Fue una época de mucha crisis en Cuba, no había alimentación ninguna, y la gente empezó a hacer como ocupas, pero de lugares de campo que estaban cerca de la ciudad. Entonces ahí mi abuelita agarró un pedacito que no era de ella ni nada más para cultivar algunas cosas. Yo me acuerdo, estaba muy chiquito, tenía que ser a unos 11 o 12 años, y ese fue uno de mis primeros acercamientos con el campo. Ahí pues sembrábamos frijolitos y cosas así. Y después mi mamá, que no vivía conmigo en ese tiempo, estaba casada con mi padrastro, y ellos sí vivían en el campo, vivían como a unas 4 horas de distancia. Y yo me mudé hacia allá con ellos un tiempo, y ahí mi padrastro me dio literalmente mi primera finca con 12 años. Me dijo, ¿sabes qué? Este pedazo de tierra es tuyo. Me acuerdo, era como casi una media hectárea, y ahí sembrábamos frijoles, maíz, calabaza, y lo que saques de ahí es tuyo, y con eso vas a comprar tus zapatos y tus cosas. Ese fue como mis primeros acercamientos al campo. Fue fuerte. Yo me acuerdo que nos levantábamos 5 de la mañana para poder trabajar, y a las 7 estar en la escuela. Entonces me ayudaba, pero ahí aprendí a hacer yuntas de buey, aprendí a llevar, aprendí a hacer cosas, ¿no?, en el campo. Y fue como mi primer acercamiento a la parte así agrícola, que en su momento no me gustó mucho, la verdad, pero bueno, fueron los primeros pasos. Un acercamiento bastante original, bastante curioso. Sí. ¿Y cuándo fue que le empezó a agarrar gusto? Dice que esos primeros acercamientos no le encantó. ¿Y cuándo fue cuando dijo, a ver, está interesante esto como para poder estudiar ingeniería agrícola? Bueno, cuando en Cuba se pasa a servicio militar obligatorio, todos los hombres mayores pasan servicio militar obligatorio. Entonces, cuando cumples la mayoría de edad, 17 años, tienes que ir sí o sí al ejército, a menos que tengas una enfermedad o algo, ¿no? Y para esto ya yo había agarrado la carrera de agronomía, pero no era lo que yo quería. Por la experiencia que tuve inicialmente. O sea, para mí el campo era estar con bueyes y cosas así. Y yo quería ser militar. Tenía más o menos aptitudes físicas para ser militar, pero por cosas de la vida, el instructor que yo tenía en ese momento me dijo, oye, ¿sabes qué? No cojas carrera militar. Es una carrera que es de toda la vida. Tienes que pedir permiso para todo. No vas a tener vida propia. Y entonces casi que fui a la universidad ya teniendo la carrera de agronomía en la mano. En Cuba se concursa para las carreras. O sea, en Cuba, en una boleta de carreras tú pides todo lo que tú crees que te alcanza con el índice académico. Yo no era muy buen estudiante en ese momento. Entonces, hazte de cuenta que tenía en Cuba el índice es de 60 a 100, el aprobado, ¿no?
yo tenía 79, eso es muy poquito. No me alcanzaba mi índice académico para optar por una mejor carrera. Entonces yo marcaba magisterio, arquitectura, lo que tú quieras, pero los compañeros que tenían mejor índice académico iban agarrando esa carrera, iban quedando la carrera, ahora sí que nadie quería. Y me tocó casi así por designación, agronomía. Yo me acuerdo que formé un lío del carajo cuando me tocó agronomía, yo no quería coger agronomía. Y por eso cuando entré al ejército, quise abandonar la agronomía para dedicarme a carreras militares, ¿no? Y ¿Cuánto tiempo llevaba de estudiar agronomía? Estaba empezando apenas. no, o sea, hazte cuenta que terminas la prepa en Ok, Cuba antes de empezar. y terminas una carrera y te dan una carrera, exacto, y te dan una carrera. Pero te dan la carrera en función de tu índice académico, ¿me entiendes? Por el concurso de pruebas que hiciste, tu relación, o sea, en función de cómo tú fuiste como estudiante, en función de eso tienes mejor derecho a mejores carreras. Si eres un estudiante élite, puedes coger medicina, puedes coger derecho, las mejores carreras, arquitectura, ¿me entiendes? Pero como no fuiste un estudiante élite, que en mi caso yo no lo fui, en esa época de la vida, porque te digo, yo tenía literal que buscarme pan. O sea, yo tenía que, desde los 11 años que tengo yo idea, yo tuve que buscarme la comida, ¿entiendes? O sea, yo no tuve papá. En mi casa no hubo un papá que buscar el plato de comida. El plato de comida lo tenía que buscar yo. Entonces, trabajé desde muy joven y estando, estudiando y trabajando, no te da el tiempo como para tener buenas notas ni concentrarte en el estudio, porque o comes o estudias, ¿entiendes? Y mucho más siendo un niño. Entonces, mi mamá, ya te conté, no vivía conmigo, yo vivía con mis primos y una hermana. Éramos 4 muchachos en la casa, mi abuela ya mayor, y el único hombre era yo, era el mayor de la casa. Entonces, era el que tenía que salir a buscar la comida. Si faltaba un par de zapatos tenía que comprarlo yo, y tenía esas preocupaciones desde muy temprana edad, y eso no te permite concentrarte en los estudios, ¿me entiendes? Sí, claro, sí. Porque para mí lo principal era vender algo, buscar algo para proveer la comida en la casa, y eran tiempos muy difíciles porque en Cuba, en esos tiempos, que era periodo especial, así se le conoció, nosotros teníamos un lazo muy estrecho con la URSS, con la Unión Soviética, que proveía el 90% de la alimentación en Cuba. Cuando se cae la Unión Soviética, ese 90% de alimentación desaparece de un día para otro. No sé, es como que aquí haya Coca-Cola, mercado, haya de todo el tiempo, y de repente un día te levantas y dices, no hay nada para comer. Entonces, ahí, o sea, para que tengas una idea, los tomates nosotros los importábamos, no producíamos tomates en Cuba. O sea, no para abastecer la alimentación del pueblo. Entonces, eso creó una crisis alimentaria muy seria. Y en ese periodo de crisis alimentaria está Leudillanes con 11 años, entre 11 y 14 años, manteniendo una familia. Mis hermanas, o sea, ¿me entiendes? Porque mi mamá no vivía con nosotros. Entonces, yo era el papá de la casa. Y a mí me tocó sacrificar estudios por comida, por ropa para mis hermanas, por ropa para mí, ¿entiendes? Ayudar a mi abuela. Mi mamá nos ayudaba, pero no es igual que estar todos los días ahí, ¿me entiendes? No estaba todos los días con nosotros. Y entonces, cuando yo agarro la carrera de agronomía, que el oficial me dice, oye, ¿sabes qué? No te conviene, porque yo tenía un carácter muy fuerte. Y discutía con la gente y me dice, tú eres un hombre que discutes mucho, eres muy... Y creo que también eso se da por cómo eres en mi casa. O sea, yo, para que me hicieran caso mis hermanas, mis hermanos, éramos niños todos, yo tenía que tener un carácter fuerte, ¿me entiendes? Sí, entonces te acostumbras a imponer. Exacto, o sea, ¿cómo le dices tú a tu hermano, a tu primo hermano que tiene la misma edad que tú? ¿Cómo le dices, oye,
hermano, te toca limpiar el baño. Si él tiene la misma edad que tú, Sí. eso, ¿entiendes? Entonces, eran cosas así, y nada, fue por eso entré a la agronomía, te digo, más casi por obligación que por gusto profesional, ¿no? Que por un gusto profesional, pero me acuerdo una cosa muy bonita que me pasó en ese tiempo que entré a la carrera, ya después que pasé la prepa, que entré a la carrera, cuando me explicaron lo que era ser ingeniero agrónomo, ahí fue que verdaderamente empecé a agarrarle amor a la carrera. ¿Entiendes? Creo que esa primera introducción fue muy importante. ¿Con qué idea llegaste tú a la carrera una vez que te convence el militar de estudiar agronomía? Y antes de que te explicaran, ¿qué idea tenías tú? Verdaderamente yo entré a la universidad porque tenía que estudiar algo. No era como que yo decía, bueno, yo pienso ser o yo voy a hacer. Yo digo, bueno, tengo que estudiar algo. En Cuba tienes que estudiar algo, ahora sí que de cajón. Ahora en estos tiempos ya la gente no lo ve tanto, pero en la familia era mucho de, oye, tienes que estudiar. ¿Entiendes? No sé lo que vas a estudiar, pero tienes que estudiar. Entonces ibas un poquito a ciegas hasta que te dan esta explicación. ¿Entiendes? Y dices, a ver. Fue una explicación verdaderamente muy sencilla. Te voy a decir por qué. Porque a nosotros nos dijeron, a ver, tú vas al médico todos los días. No. Primero nos preguntaron quiénes están aquí porque les gusta la carrera y quiénes están aquí porque fue lo que le tocó. Y obviamente yo levanté la mano, yo estoy aquí porque fue lo que me tocó. Y entonces, sí, entonces éramos bastante. En ese tiempo entraron a la carrera, yo me acuerdo como si fuera ahora, éramos más de 210 estudiantes. Entonces unos poquitos, ¿qué será? Unos 30 levantaron la mano que era porque les gustaba, y el resto, todos los demás, levantaron la mano porque fue porque le tocó. Porque la agronomía siempre ha sido una de las carreras, ¿cómo decirte? Menos vista, con menos caché, pudiéramos decir. Y entonces en Cuba, donde hay mucha gente que es abogado, médico, que arquitecto, que son carreras que suenan con unos nombres más, ¿tú me entiendes? Decir que eres agrónomo es como lo último de lo último. O sea, como estos fueron los que no agarraron nada. Y yo levanté la mano y dije, mira, yo agarré esto porque fue lo que me tocó. Y yo me acuerdo que mi profesora en ese momento dijo, bueno, ¿qué les gustaría a ustedes estudiar? Y muchos dijeron, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser pintor, yo quiero ser, menos ser agrónomo. Entonces ella nos dijo, bueno, está bien. Y ella apuntó todas las carreras, ¿no? En la pizarra. Era un pizarrón en un anfiteatro grandísimo. Y apuntó todas las carreras y por supuesto no estaba agronomía por nada. Y dijo, bueno, todas estas carreras, vamos uno por uno. ¿Cada qué tiempo tú vas al médico? No, pues una o dos veces al año. Si mucho, hay gente que no va al año. A ver, ¿cada qué tiempo tú construyes una casa? ¿Cada qué tiempo tú? Y así fue carrera por carrera, ¿no? ¿Cada qué tiempo tienes un problema legal para que te lo atienda un abogado? Y entonces hizo una pregunta que para mí fue una cosa así como que me entró a pensar. ¿Cada qué tiempo tú comes? Diario, o cada 2, 3 días, ¿no? Mínimo. Y entonces dijo, todo el mundo come 2 veces al día el desayuno. ¿Y quién creen ustedes que produce esa comida? Los agrónomos. Entonces, si no existieran los agrónomos, los agricultores, no existiera la vida misma. Y es la carrera más importante que puede estudiar un ser humano. Porque cualquier profesional, el médico es muy importante porque te salva la vida, pero el agrónomo te salva la vida todos los días porque todos los días tienes que comer.
Y yo me quedé enamorado de esa idea. Dije, es verdad, yo como 2, 3 veces al día la leche, el pan, todo sale de la tierra. Y si yo soy una persona que aprendo a producir o hacer eso, nunca voy a dejar de tener trabajo. Siempre voy a ser importante. Y fue como mi primer amor con la agronomía. Ok, o sea, la tercera fue la vencida, ¿no? La primer acercamiento no le encantó, la segunda fue, ay, pero ya esta tercer acercamiento ya ahí lo enamoraron. No, ahí créeme. Además, la universidad en Cuba era muy dinámica. Nosotros, por ejemplo, ya te comenté, yo nunca tuve infancia, nunca tuve tiempo libre para hacer las cosas que hacen los niños, ¿me entiendes? Entonces, por primera vez, yo me tenía que mudar 4 horas y no podía estar viajando todos los días. O sea, entonces era interno. En Cuba te ponen una residencia donde estás con otros jóvenes, te dan alimentación, te dan aseo personal. Y por primera vez yo me sentí en el ambiente que tenía que estar. ¿Entiendes? Es un ambiente de juventud, de que jugaba deporte, de que iba a fiestas, de que estudiaba. Me encantó la universidad. Fue de las cosas más trascendentales en mi vida, fue ir a la universidad, por lo que significó la universidad para mí. O sea, te imaginarás que un niño que tiene que luchar allá afuera con los grandes, ¿no? Para buscar el peso de la casa, también te metías en cosas que no tenías que meterte, ¿me entiendes? Y te metías en bronca que no tenías que meterte. Entonces yo era deportista, yo entrenaba box, pero si iba, por decir algo, si íbamos a comprar algo y había una cola muy grande, yo decía, si hago la cola no alcanzo, me tengo que imponer para poder comprar, porque si no, mi familia se queda sin comida. Pero delante de mí habían 4 tipos que todos eran unos negrones grandísimos, y había que meterse con esos cabrones para poder conseguir el plato de comida, porque si no te quedabas sin comida. Y mucho tiempo te servía, soy un niño, pero ya que empiezas a crecer, tienes 14, 15, 16 años, que ya mides 1,80 casi, ya la gente no te ve como un niño. ¿Entiendes? Y entonces tienes que imponerte, decir, oye, ¿qué te pasa? Me toca a mí, y entrar en ese tipo de conflictos a muy temprana edad. Y cuando yo llego a la universidad, me quito todo eso de encima. Me dio tiempo a pensar en estudiar, me dio tiempo a pensar en querer ser el mejor estudiante, me dio tiempo a pensar en querer ser mejor persona, en no ser un tipo tan conflictivo, en mejorar mi carácter un poco. Fue como lo mejor que me pudo pasar en la vida, la universidad, la verdad. Me transformó, me hizo otra persona. A hablar diferente, a comunicarme diferente con las personas. Me educó mucho la universidad. Mis profesores fueron excelentes profesores. Te enseñaban desde lo personal, se preocupaban por lo que te pasaba. Por ejemplo, yo en la universidad, normalmente todos los muchachos, el 90% se iba para su casa los fines de semana. Yo no podía, porque ¿quién me iba a dar dinero para el pasaje para yo ir para atrás? Entonces yo iba a la universidad 3 veces al año. Iba Día de las Madres, fin de año y fin de curso. No iba más, porque no podía. Y yo me acuerdo que en mi primer año, que fui el mejor graduado del año, mis profesores me regalaron ropa, zapatos, porque yo no tenía para ir a la escuela, así literal, no tenía. Yo andaba con un solo pantalón, 2 camisitas, y eso era el diario. Y los profesores hicieron una especie de vaquita y me regalaron ropa, zapatos y cosas así. Y son de las cosas que te quedan para toda la vida, ¿me entiendes? Son de las cosas que te quedan para toda la vida, que tú dices, coño, mis profesores verdaderamente conmigo se portaron estelar. Agradecimiento profundo. Sí, mucho, mucho, la verdad. Mucho, de verdad. Y ya los últimos años de la universidad, ¿cómo los vives y cómo decides después, o cuánto tiempo pasa para entrar en el doctorado? ¿Cómo es esa historia? Mira, en la universidad yo desarrollé algo que, bueno, tenía desde niño, pero en la universidad desarrollé algo a un nivel, yo digo, casi obsesivo. Yo me obsesioné con ser el mejor estudiante posible,
A lo mejor no era el mejor, pero trataba de ser el mejor. El mejor deportista posible en la universidad, en lo que yo hacía. Trataba de siempre dar lo máximo, siempre trataba de dar lo máximo en todas las cosas. Incluso hasta para fiesta, o sea, si iba para la fiesta, yo tenía que ser de los que mejores bailaba, por decirte algo. O sea, desarrollé esa competitividad, porque además es algo que te inducen los profesores desde la formación. Entonces, nada, cuando yo termino la universidad o estaba en cuarto o quinto año, ya era de los primeros índices académicos, de los primeros expedientes, era el mejor estudiante de mi año, dirigente estudiantil. Yo digo, bueno, y cuando esto se acabe, ¿qué viene? Después de esto, ¿qué viene? Y entonces digo, bueno, en Cuba puedes hacer doctorado directo o puedes hacer maestría y doctorado. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que puedo hacer doctorado directo. Y terminando la carrera, caí en uno, ya en mi formación profesional, ya en el trabajo, caí en una universidad. Porque si caes en la producción, es diferente. Pero cuando caes en la universidad, la prioridad de los jóvenes es que se formen. O sea, que aprendan, que se metan en una maestría, que se metan en un doctorado. Y cuando analizan mi trayectoria en la universidad, los que eran jefes míos, me dicen, oye, tú tienes potencial para pasar directo a doctorado. ¿Te atreves? Y digo, sí. No fue una decisión inteligente, fue una decisión más de ego, por decirlo así. Ajá, fue una decisión de ego. Pero finalmente ese fue mi primer inicio de querer ser doctor. Y ya se me metió eso en la cabeza, yo quiero ser doctor, quiero ser doctor, quiero ser doctor, quiero ser doctor. Y me obsesioné. Bueno, o sea, muchas cosas en mi vida son de obsesión. Entonces me obsesioné con ser doctor y ser el mejor profesional posible. No el mejor de todos, pero lo mejor que yo pudiera dar dentro de mi especialidad. Entonces eso hice. Me metí en el doctorado. Habían varias especialidades. Había, me acuerdo, sanidad vegetal, nutrición. Y me gustó la fitotecnia de la agricultura sustentable porque trata todos esos temas. Era el más integral. Era la primera edición en Cuba y una de las primeras en Latinoamérica en formar doctores en agricultura sustentable. Cuba era de los primeros que tenían esa formación, porque en el mundo habían agroecólogos, pero eran agroecólogos empíricos o profesionales que se habían formado de otra especialidad y con el descruzar de los años se hicieron agroecólogos. Pero no había una especialidad, estaba hablando de 2009, 2005, 2006, no había una especialidad en ningún país de agroecología. Entonces Cuba empieza a abrir las primeras ediciones de agroecología en formación posgraduada y abre un doctorado en 2009, abre un doctorado de agricultura sustentable y agroecología. Y entonces yo dije, bueno, esta es la que me gusta a mí. Y fue bastante duro, la verdad, porque es una formación muy completa. Te dan cursos desde georreferencia, estadística, nutrición, y te ponen a los mejores especialistas de Cuba y los mejores especialistas de la zona, del área, para que puedas cursar esos cursos. Y en Cuba, no porque pases el curso lo apruebas, aunque seas profesional. O sea, el requisito es aprobarlo, no porque tú cursaste. Ya sabes que ahora, por ejemplo, en la formación profesional casi no hacen evaluaciones. Nada más tú pasas el curso y haces una presentación así, más o menos, y ya te dan un diploma de que ya tú sabes, ¿no? En Cuba no es así. En Cuba, cada curso tienes que demostrar de que verdaderamente sabes del tema. Okay. Y es complicado, es muy complicado porque además son 1, 2, 3 semanas ahí una detrás de la otra, dando clases, recibiendo, impartiendo clases en la universidad.
la casa, viajando, montando los experimentos. Yo no sabía en lo que me metía, ¿me entiendes? Porque además no me liberaron de nada, no me liberaron de mi carga docente, no me liberaron de nada. El doctorado era una cosa que yo quería hacer ya. Y sin recursos para poder montar los experimentos, no sabía ni qué cosa era una experimentación bien hecha. Y eso me hizo demorar mucho, o sea, no pasar por una maestría primero para primero aprender qué cosa era un proceso de formación. No pasar por un proceso riguroso de aprendizaje que no era la universidad para nada. En la universidad te aprendías cosas de memoria y las repetías y con eso aprobabas. Aquí no. Aquí era mucho de problemas reales y a ver tú cómo lo resuelves. En casi toda la... Yo me acuerdo mucho... Demostrar que realmente tenías el conocimiento. Exactamente. Yo me acuerdo mucho de una prueba, porque para mí fue un poquito lo más difícil, de nutrición. Que nos pusieron a hacer nos dieron unos estudios de suelo y nos dijeron, haga una programación de nutrición para un cultivo X, ¿no? Y fue todo un proceso de cero. A mí me tocó en Cuba, que no ha sido un país que sea tan abanderado en organoponía o en lo que es agricultura protegida. Sí tenemos agricultura protegida, pero no a los niveles que están en estos países acá. A mí me tocó una agricultura protegida y me tocó un campo abierto, 2 sistemas de producción para 2 cultivos diferentes. Y como nunca lo había visto, nunca lo había hecho, tenía que demostrar que realmente sabes. Y no puedes meterte a meter mentiras, porque ahí adelante hay un doctor de primer nivel internacional con no sé cuántas acreditaciones en nutrición. Y si a ese hombre tú, si a ese hombre tú no le dices qué vas a hacer exacto, él simplemente no te aprueba. Y tienes que pasar y te dan una segunda oportunidad, y si no la pruebas, te quedas fuera del doctorado. Así de simple. Entonces, y yo me acuerdo que se alcanzan 5 créditos, pero para aprobar al nivel de doctorado tienes que coger 4 o 5. No puedes agarrar 3. Se aprueba con 3 créditos. Tienes 3 créditos, apruebas, pero eso no te alcanza para el doctorado. Eso te alcanza para que te den un diploma. Para que alcance para el doctorado, tienes que agarrar 5 créditos. 5 o 4, tienes que estar en la élite, tienes que ser de los estudiantes élite. Y yo me acuerdo, entramos como 60 o 70 personas y nada más nos graduamos 7. 10% más o menos. 10% más o menos. Los demás no pudieron. Y 7... Yo me acuerdo que yo me matriculé el doctorado, supuestamente era para que durara 4 años. En Cuba, hasta que no tengas el tema bien claro, no te matriculan en el doctorado. O sea, tú puedes estar pasando cursos, puedes estar haciendo un grupo de cosas, pero eso no quiere decir que eres matrícula del doctorado, porque tú no tienes un tema muy claro. Y de 2005 a 2009, yo estuve buscando mi tema. 4 años para que me aprobaran un tema. Porque además el tema no lo aprueba la instancia que te dé el doctorado, como pasa en estos países. El tema lo aprueba el Ministerio de la Agricultura o el Ministerio de Educación. O sea, es a nivel ministerial. O sea, no te van a poner a investigar algo que no hace falta. ¿Por qué? Porque eso es aprobarte una investigación a esos niveles, es darte dinero, es ponerte una beca, es poner un grupo de laboratorio a tu disposición. Así que no porque presentaste un tema lo vas a aprobar, ¿entiendes? Tiene que tener alguna importancia real para el país o para tu región, o a nivel investigativo algún tema destacable. Si no, no te lo aceptan como, ¿Y cuál fue el tema que aceptaron? ¿Cuál fue el tema en Cuba, que aceptaron? Mi tema fue enraizamiento de esquejes de guayaba. En el año 1962, en Cuba se descubre la guayaba enana roja cubana, pero fueron de esas investigaciones que se engavetaron, ¿sí me entiendes?
que se hizo la investigación. La guayaba en la roja cubana, para que no la conoce, es una guayaba que puede llegar a pesar 700 gramos. Es roja por dentro, no tiene prácticamente semilla. Y además hay algo que se llama en la guayaba la arena, que es como esa arenita que tú sientes cuando te tomas un jugo o algo. Esta no lo tiene, es pura crema. Entonces eso se hizo a base de cruce fitotécnico. Se hizo eso en el INIFAP, en Cuba. Pero esa investigación se engavetó. Cuando viene el periodo especial, del que te contaba al inicio, hay que empezar a sacar información de esa para empezar a producir, ¿no? Pero esa guayaba se producía por esqueje, por una varita de la planta, pero necesitaba auxinas para reproducirla. Y nosotros, con la situación económica que había en Cuba, no había auxinas para hacer enraizamiento. Entonces había que investigar alguna otra forma de hacer enraizar esa guayaba para que hubiera guayaba, para que todo el mundo pudiera sembrar guayaba, para que los productores pudieran tener una fuente de ingreso y hubiera guayaba en el mercado, ¿no? Pero para yo descubrir eso demoré 4 años. O sea, esto yo te lo estoy explicando así muy sencillo, pero hice experimentos con todo. Hice experimentos con productos, con extractos de planta. Todo eso me fue dando como a mí la idea de qué cosa iba a proponer como investigación. Yo experimenté con extractos de tallo de plátano, experimenté con extractos de sábila, con agua de coco, experimenté con productos que habían en el mercado que sí habían. Y entonces, en ese momento, habían 2 institutos en Cuba que sacaron 2 productos que eran para cosas totalmente diferentes. Sacaron el Fitomás, que es un pool de nutrición y aminoácidos, que era para crecimiento en la caña, y todo eso era destinado a crecimiento en caña. Y sacaron el Pestimor, que son oligosacarinas. En ese momento se empezaba a investigar sobre el tema de la oligosacarina, ni siquiera se sabían todas sus aplicaciones. Entonces Cuba fue uno de los primeros también en el mundo en formular un péptido para aplicación de la agricultura. Y ahí sacaron los péptidos y sacaron también las quitosanas, que hoy se sacan del cangrejo y todo eso. Cuba fue uno de los primeros países en formular eso y tenerlo como producto activo. Y entonces eran productos que había que investigar qué dosis, qué momentos de aplicación, para qué realmente sirven y descubrir los mecanismos de acción. Entonces, esa fue mi investigación. Yo probé esos 2 productos, que eran productos nacionales, descubrí la dosis en que sí podían causar enraizamiento y el mecanismo de acción por cual cada uno de ellos promueve el enraizamiento. Porque en Cuba no basta con que des una solución productiva, tienes que dar una solución científica al problema. Entonces, la solución productiva era utilización de estos productos y lograr enraizamiento, y la solución científica era descubrir el mecanismo de acción de cada uno de esos productos que actúan muy, muy diferentes. Y todo esto es específico en guayaba. Todo esto específico en guayaba. Claro, lo que pasa es que para la formación de agroecología que nos enseñaron a nosotros en Cuba, nos decían, o sea, ¿qué cosa es la agroecología? Que la gente a veces no lo entiende. La agroecología es hacer producciones agrícolas a través de medios ecológicos, ¿no? O sea, el Pestimor es un producto no tóxico, es una oligosacarina derivada de una hidrólisis de oligosacáridos, básicamente azúcares, que sí, pero es básicamente un producto biológico. Y el Fitomás, del mosto de la caña, del desecho de la caña, eso lo enriquecían con aminoácidos, extrayendo aminoácidos naturales y alguna riqueza nutrimental a través de rocas naturales, y elaboraban un producto totalmente orgánico, inocuo, con el cual hacían nutrición en caña. Entonces era mi relación del tema con la agroecología, y había otros muchos temas de compañeros, y ahí aprendimos que la agroecología tenía que tener ciencia por detrás, porque mucha gente piensa que, no sé, te voy a poner un ejemplo.
voy a poner un extracto de ajo para controlar, no sé, vamos a decir, mosca blanca. Sí, pero lo que nos enseñaron a nosotros fue, espérate, párate un segundo. ¿Qué contiene el extracto de ajo? ¿Cuál es la biología de la mosca blanca? ¿El extracto de ajo va a ser eficiente? O sea, ¿qué sustancia tiene esto que te va a controlar la mosca blanca? ¿Por qué? Porque puedes hacer un disparate, puedes estar aplicando una buena alternativa para un mal insecto y ahí ya no funcionó, y entonces ya no te funciona. Y ahí descubres, por ejemplo, que mucha gente utiliza el extracto de neem para control de plagas, para matar plagas, y no. El extracto de neem lo que hace es una inhibición del deseo sexual de las plagas y evita su reproducción masiva, no las mata. Entonces, si tú estás pensando que vas a aplicar extracto de neem para matar la plaga, eso nunca va a pasar. No sé, por decirte algo, el caldo sulfocálcico para control de plagas. El caldo sulfocálcico es mucho más efectivo para plagas de raíz que para plagas aéreas. ¿Por qué? Porque el caldo sulfocálcico, además de tener azufre que altera el pH y altera el medio de crecimiento, ese tipo de extracto, el azufre, que es tóxico para el medio de crecimiento de los patógenos, actúa mucho mejor a nivel radicular, donde no hay intensidad luminosa, porque si actúa frente a los rayos del sol, se descompone y ya no actúa. Ese tipo de cosas técnicas me lo enseñaron en el doctorado. Y es lo que te permite explicar después lo que pasa, ¿entiendes? Que no es nada más voy a aplicar tal cosa. Y por eso nos hacía mucha hincapié de que toda la investigación que hiciéramos de agroecología tenía que tener base científica. Tenía que explicarse. Y esa fue la formación. Claro, por supuesto. Oiga, doctor. Base científica. Yo me acuerdo que mi tema era fisiología pura. Tuve que estudiar la fisiología que no estudié y la bioquímica que no estudié. Imagínate tener que explicar cadenas de formación de oligosacáridos, mecanismos de acción a nivel celular, cosas que yo ahora mismo creo que no podría explicarla otra vez. Así de simple, fíjate. O sea, eran explicaciones tan complejas de cómo se forman los azúcares, las combinaciones, cuáles son los enlaces, en qué posición está el enlace de cada cosa. Eran cosas complejas y tenías que explicarlo porque tenías enfrente de tu tribunal personas capacitadas en eso, ¿entiendes? O sea, eran especialistas de ese tema que tú no podías decirle una mentira porque no. Sí, totalmente. Y haciendo otra vez un salto en el tiempo ahora hacia el presente, toda esta cuestión de basarse en la ciencia, de entenderlo, de ahora en sus actividades actuales acá en México, ¿no? Que bueno, a mí me pasó algo que le pasa. A mí me pasó algo que le pasa a todo el cubano que migra. Nosotros en Cuba hay muchas cosas que no tenemos. No tenemos todos los fertilizantes que hay acá, no hay tantas sustancias activas, no hay tanto agroquímico, no hay nada de eso, ¿entiendes? Entonces, cuando tú llegas a un mercado que tiene que igual y 30 o 40 tipos de marcas, o 60 o 100, no hay tantos híbridos en cualquier cultivo, o sea, no existe. Nosotros conocemos 3 tipos de tomate, conocemos, no sé, 4 tipos de maíz, ¿entiendes? O sea, es lo que hay en tu país. Cuando vienes a un lugar diferente, tienes que empezar de cero. Aprenderte todo eso. La maquinaria, la cultura. Entonces, si tú no tienes esa base científica, si no tienes esa base de entendimiento de la ciencia, no te insertas más nunca en este mundo. ¿Por qué? Porque entras en un mundo competitivo donde hay personas que ya tienen muchos más años que tú trabajando en el tema, que sí conocen los productos, que sí conocen para qué sirve, que sí lo han visto, que sí lo han tocado, que sí lo han aplicado. Y tú, bueno, para decirte algo sencillo, yo conocía el triple 17 y la urea. Yo nunca vi un NKS, yo nunca vi un Sulma, nunca vi un MAT, nada de eso. Todo eso yo lo conocía por fórmulas químicas.
porque tenía que hacer los cálculos de nutrición, pero en físico yo nunca había visto un fertilizante de eso. Y cuando yo vine aquí, que empecé a verlos, dije, wow, esto es, y wow, esto es, y wow, o sea, ni te voy a hablar de la sustancia química para control de plaga. Ay, pero mira, y, o sea, todo fue sorpresa. Y evidentemente, pues no me aprendía los nombres de nada de eso, ni tuve que pasar, de hecho, un curso de actualización que en la pandemia, para poder actualizarme de todo. Yo me acuerdo que uno de los primeros trabajos que tuve aquí así formales fue en la empresa Agrovin, que hoy del ingeniero Mario Robles, que confió en mí. Y yo me acuerdo cuando llegué al cuarto de riego, que ni siquiera es de los sistemas más avanzados que hay. Una computadora con inyectores, tinacos de fertilización. Yo nunca había visto eso en mi vida. Y era el asesor principal. Me contrataron como el ingeniero a cargo de la producción orgánica de más de 24 hectáreas de pepino orgánico. Y el ingeniero no sabía eso. O sea, sabía de muchas otras cosas que yo me podía sentar y calcular una dosis de nutrición. Pero yo nunca lo había visto, ¿me entiendes? Y mucho menos orgánica, donde tienes que jugar con ácido húmico y cosas así, con los porcentajes que te aplican cada eso, porque ahí no había nutrición con fertilización. Tenía que jugar con lo que tienen, la composta y esto y lo otro, para poder hacer producción de pepino. Entonces, fue muy bonito, aprendí muchísimo. Verdaderamente fue una escuela. Estudiaba hasta por la madrugada. Tuve que pasar ese curso de actualización que te dije, que fue uno de los mejores cursos que he pasado, porque ahí me enseñaron desde maquinaria hasta todo, que yo nunca había visto. Gracias a eso pude enfrentarme después en campo a producciones de 200, 300 hectáreas de maíz, porque había por lo menos visto cómo funciona un tractor. En Cuba eso teníamos el tractor Jun 18, que es del año 70, ¿entiendes? Y tractores modernos, sembradores y eso, pues no, cómo se calibran, nada de eso yo sabía. Y gracias a ese curso lo pude aprender, qué cosa es una lámina de riego, o sea, todas esas cosas. Fue un curso de actualización que pasé en pandemia, que tuve que pagar, claro. Estuvo muy bueno, muy interesante. Y gracias a eso pude adelantarme un poco y poner en práctica todo el conocimiento que tenía en Cuba, y juntarlo con la práctica para poder desempeñarme, porque, bueno, para los que no lo sepan, ahora estoy trabajando con la CEFADER, con gobierno del Estado, pero desde que llegué a México, hace ya 6 años, casi 7 años, siempre he sido asesor independiente. Entonces, dependo de tener buen resultado en campo para poder seguir teniendo trabajo. Si no, tan simple como que te quedas sin trabajo. ¿Entiendes? Sí, Entonces, este ha sido como el empate. Me ha servido muchísimo, por supuesto. Hay conocimiento básico que yo pudiera decirte que muchas personas no tienen. Y gracias a Dios, a mi formación, yo sí lo tengo. Y que está ahí. Porque además lo tuviste que aprender. No es para probar, tienes que aprenderlo de verdad, porque si no, no pasa el doctorado, así de simple. Sí. ¿Y qué tanto cree que le sirvió esa formación y ese enfoque, ¿no? De llevar todo lo científico para entenderlo y entonces después llevarlo a la práctica con algo que realmente dé un resultado, a comparación a lo mejor de la experiencia más empírica que se tiene aquí en México? Mira, por ejemplo, yo cuando trabajo con los productores, tengo productores que de diferentes cultivos, maíz, frijol, invernadero, de diferentes cosas, ¿no? Y tú miras la cosa desde un punto de vista diferente. Yo miro las cosas diferentes. Por decirte algo, por ejemplo, un productor me dice, oiga, mire, es que tengo problemas en el aguacate, por decir algo, de floración, ¿no? Entonces, la solución fácil es decir, oye, ¿sabes qué? Ponle calcio, ponle boro, ponle un fertilizante. Y esa puede ser una recomendación bien, ¿verdad? Pero yo me enfoco en otros temas. Yo voy a ver qué temperatura promedio ha hecho. ¿Cuál es la temperatura del aguacate para lograr una buena floración?
¿Qué humedad tienes? ¿Qué pH estás manejando? ¿Qué nutrición pusiste anterior? ¿Desde cuándo no fertilizas? ¿Qué vamos a poner? Si la planta empezó a abortar demasiado, ¿qué nutrición vamos a ponerle para que la absorba rápidamente? ¿Y qué nutrición la vamos a poner para que absorba poco a poco, para que retenga fruto? ¿Por qué? Porque ese conocimiento que está ya metido en tu cabeza te obliga a pensar así. Claro. O sea, Y la base científica que tienes ayuda a que... exactamente. Por ejemplo, yo el otro día que estábamos en la conferencia de Maguey, yo le decía a los compañeros, es que hay productos que son para aplicación radical por su forma de actuar. No sé, por decir algo, el Fipromil. Lo aplica foliar, es un producto sistémico, puede entrar al torrente de la planta, sí, pero su mejor aplicación es radical. Y de hecho así lo dice el producto. ¿Por qué? Por el modo de actuación del propio producto. Aunque él es un producto sistémico, él es un producto capaz de permanecer en suelo y la plaga que tú tienes está en suelo. Entonces, funciona mucho mejor cuando lo aplicas en sistema radical, porque cuando la plaga que venga subterránea, picudo, lo que sea que venga, la planta no tiene que traslocar toda la sustancia desde el follaje hacia la raíz. Queda en la raíz y en el propio suelo. Entonces, la plaga desde que está penetrando, hay un mejor control. Esas son cositas que son detallitos técnicos que te permiten tener un mejor resultado, aunque hagas el mismo tratamiento o un tratamiento parecido a lo que recomendó otro ingeniero. Oye, doctor, realmente se nos ha ido el tiempo rapidísimo, ¿no? Ya para no quitarle más tiempo, dos cosas rápidas que me gustaría, ¿no? Primero, sí, un consejo con todo lo que nos ha platicado, la experiencia de la facultad en Cuba, luego toda la experiencia de doctorado y la experiencia de venir a México a volver a aprender y seguir aprendiendo. ¿Qué consejo le puede dar usted al productor mexicano? Mira, al productor mexicano que busque información. Muchas veces no hacen las cosas bien o no tienen mejores resultados por no buscar información, que no tiene que ser que tú te la estudies, no todos tenemos que estudiar lo mismo. Busca por lo menos la persona que tenga una información correcta, que tenga la experiencia para que te ayude. He visto muchos productores fracasar que se meten en proyectos de mucho dinero y quiebran porque no contratan un profesional o contratan al profesional más económico o al profesional que va empezando, que se entiende que no tiene la experiencia. Y desgraciadamente ha sido el nicho para que muchas empresas se aprovechen de eso, ¿me entiendes? Aprovechan del desconocimiento, van y le venden cantidad de cosas, encarecen la producción y entonces eso no se ve respaldado con el resultado productivo. Ese es uno. Y lo segundo que le podría decir a los productores mexicanos es que no pierdan nunca ese calor humano que tienen. Es de las experiencias más lindas profesionales que he tenido en la vida poder trabajar en México. Me siento pero tan agradecido de México, de Oaxaca. Me siento extremadamente agradecido. Yo de este estado no me voy. Si no me votan, yo no me voy. Porque la gente es tan bonita, compadre. La gente es tan agradecida. Hay que verlo. Hay que verlo. Sí. Aun cuando las experiencias no son tan buenas a nivel productivo, la gente te trata con un calor humano espectacular. Espectacular. Y realmente hay un área de oportunidad muy bonita, ¿no? En justamente volver que esas experiencias sí sean productivas, ¿no? Exactamente. Porque hay un área de oportunidad muy bonita. En el campo oaxaqueño. Y a los colegas, bueno, no me lo dijiste, pero a los colegas que no le mientan al productor. Hay muchos colegas que a veces no tienen el resultado o no saben explicar. Yo fui de esos que no podía explicar y tener la honestidad para decir, mira, ahora no sé, o mejor dame un tiempo y lo pienso bien y te recomiendo algo. No tienes que decirle a lo mejor no sé,
pero vas a tu casa, te pones a estudiar, buscas información, le preguntas a algún colega y das la mejor recomendación. Que no te gane el ego de querer dar una respuesta cuando tú no estás 100% seguro. Porque esa respuesta que tú estás dando hoy, que tú no estás 100% seguro, es dinero para el productor. Claro. Y desconfianza en los ingenieros agrónomos, en los colegas del ramo. Sí, ese es un consejo que me encanta y es un tema que sale mucho en este espacio, ¿no? En Cultivando Ideas. Un negocio, un agronegocio honesto va a ser un buen agronegocio, ¿no? Un agronegocio no honesto va a durar poco, ¿no? Pues pierdes prestigio, te dejan de buscar. Siempre la honestidad va hacia largo plazo, ¿no? Exactamente. Yo tengo productores, te pudiera decir que el 60 o el 70% de los productores con los que trabajo todavía de forma independiente son los productores con los que yo empecé de hace ya 6 años. O sea, son amigos, ¿me entiendes? Confían, saben que no le voy a meter mentira, saben que voy a estar con ellos ahí. Sí, construir eso es importante. Sí, si no sabes, estudias para encontrar la respuesta o recomiendas a alguien que sepa, ¿no? Exactamente. O sea, cuando hay algo que no sé, le digo, mira, esto no lo tengo claro, déjame lo averiguo bien. Y esa honestidad de tú decirle eso al productor, aún con el grado científico que tú, porque te digo, hay cosas que hay que aprender, hay muchas cosas que hay que aprender. Y en esto es como la medicina, nunca acabas de aprender. Oye, pues muchísimas gracias por el tiempo, doctor, y ya para cerrar nada más, si nos puede compartir en dónde lo pueden encontrar, alguien que haya visto la plática, esté interesado en contactarlo. Para todo el que me quiera contactar, puede hacerlo a través de mi correo electrónico, que es leudillanes@gmail.com, o mi correo, o mi teléfono, perdón, que es 951-310-6612. A través de un WhatsApp me llaman, pueden preguntarme, generalmente siempre estoy disponible, a menos que esté trabajando. Si no contesto en ese momento, estén por seguro que en cualquier otro momento le contesto, ¿sale? Contesto todas las preguntas, todos los correos, y estoy siempre muy, muy disponible, ¿sale? Vamos a poner aquí abajito todos estos datos. Seguro, seguro. Muchísimas gracias, hermanazo, por invitarme a tu podcast. Estoy muy agradecido, ¿verdad? Y esperemos que se repita. A lo mejor hablando de otro tema. Sí, pues ya no pudimos platicar sobre agricultura sustentable. Se nos fue el tiempo. Pero pues en una segunda edición estaremos más que contentos de recibirte por aquí. Sale, manito. Muchas gracias. Muchas gracias. Este fue un episodio más de Cultivando Ideas, el podcast de agronegocios.